Buenas noches, yo soy Rachel Chávez, gerente de litigación de la firma de abogados Lavelle y gracias por estar con nosotros para nuestros segmentos informativos como cada lunes. Queremos dar las gracias a nosotros en USA por darnos esta oportunidad y hoy estamos acá acompañados de algunas personas de nuestra firma. Tenemos a la señora acá, Emily. Hola, yo soy Emily Lavelle, vicepresidente abogada de la firma Lavelle. And yo soy Iris, la gerente de la oficina Dominic Lavelle. Y yo soy Tiffany, yo soy la encargada de nuevos casos, soy la coordinadora de los casos nuevos. Bueno. Tiffany, welcome. We're so happy to have you here today. Gracias. Okay. So Tiffany, let's learn a little bit about you. Where are you from originally? Yo soy dominicana, vine aquí cuando tenía 9 años y por ahora estoy estudiando. Okay. And where do you study? Estoy estudiando en Nassau Community College y estoy estudiando justicia criminal. Quiero ser una policía en Suffolk County. Wow, Sí. excellent. What makes you want to be a police officer one day? Quiero ayudar a las personas, por eso quiero ser policía y trabajando aquí estoy aprendiendo mucho en ayudar a las personas. Okay. And other than school and work, could you possibly fit anything else in? What else do you do? Tengo un nene pequeño, tiene 1 año y medio y voy a ser una futura esposa también, entonces Felicidades. sí, sé lo que es una responsabilidad. Yeah, big one. Sí. And what's your son's name? Mi hijo se llama Yadiel. Aw, Sí. so say hi to him, right? So Tiffany, what's the very first thing you do when you get into the office every day? Ok, lo primero que hago en la mañana es abrir las citas de IMEs. Okay. Now the IMEs is a special doctor's appointment that the client has to go to so that the insurance pays the medical bills. And the insurance company hires a special doctor to make sure that you need their help to pay the benefits. Ahora, lo que indica Tiffany sobre que ella abre las citas para los IMEs, como concuerda la señora Iris, los IMEs son citas médicas que pone la compañía de seguro. Ellos asignan a un doctor que va a revisar al cliente y ese doctor va a generar un reporte indicando si esa persona va a seguir continuando a recibir beneficios médicos o si ya el doctor siente que ya la persona está bien y no necesita más tratamiento. So I have a question or two on that then. That brings up a couple of questions. Tiffany, so you get these appointments. What if the client can't go on the date that it's scheduled? Ok, ella me está diciendo que qué yo hago si el cliente no puede ir a la cita médica. Lo primero que yo hago es llamar al cliente, decirle, ok, usted si no puede ir, lo que yo voy a hacer es llamar a donde tiene la cita y hacer todo lo posible para que le cambien la cita médica a otro día que usted sí pueda. And if they can't get there on their own, we'll help them with transportation? Sí, si no puede llegar solo, nosotros podemos hacerle acceso de transportación. And then Rachel, I heard you say that sometimes the doctors might say that the benefits aren't open anymore. So Iris, what would that mean if I'm a client and I get a letter in the mail and it says my benefits aren't open anymore? Can I not continue treating? What does that mean? Oh, no. Yes, you can treat and you can continue to go to the doctor as long as you follow the insurance rules and regulations, such as going to your insurance exam, following the doctor's orders, and you keep going because the doctors that are going to treat you will continue to see you until you're all better. Son muy importante, como les había dicho anteriormente, puede hacer que ese doctor que va a ver por parte de la compañía de seguro diga de que ya no necesita más tratamiento médico. Eso no significa de que usted como cliente deja de ir a sus doctores regulares. Va a seguir yendo a su cita. Lo importante es que sí pudo cumplir con las regulaciones que tiene el seguro de ir a la cita médica con los doctores de ellos, pero independientemente del reporte de ese doctor, sí puede continuar yendo a sus doctores que lo están atendiendo para el accidente. And Rachel, our doctors have been thoroughly researched and screened, so any doctor that we recommend you go to is going to provide you optimum care, because we will not recommend a doctor to our clients who will not treat you and see that you've been treated and that you've been cared for the proper way. They will never send you away
if you're still in pain. Never, ever. Ahora, los doctores que nosotros recomendamos a nuestros clientes son doctores de que nunca va a rechazar a un cliente que está todavía dolorido y que todavía está sufriendo las consecuencias de sus heridas. Todos estos doctores le van a proveer el tratamiento óptimo. Los mejores doctores posibles son a donde nosotros referimos. Nunca lo vamos a referir a un doctor a donde nosotros mismos no iremos o no le tengamos confianza. Así que pueden estar seguros de que el tratamiento va a seguir con los mejores doctores recomendado por nosotros. And then it's important for the clients to remember when you go to this IME, this doctor works for the insurance company. Their paycheck has the name of the insurance company on it. So they're not your friend. Right. Their goal is to say, you're better, you don't need any more treatment. Exactly. If they don't say that, they don't get any more work from the insurance company. So there are some important things that you want to do when you go to these exams. You want to make sure you tell the doctor about all your complaints of pain. You want to make sure that if they ask you to move in a certain way and it hurts, that you stop, you tell them, I can't do that, it hurts. And just be aware of your surroundings. You know, we had IME report come in from a client, and she was running late. So she parked, she got out of her car, and she ran into the IME because she didn't want to be late. And they put that in the report, you know, that she was able to run. She was seen running in the parking lot. You know, part of everyday conversation, someone will say, like, how are you? Oh, I'm good is the natural response. They write that in the report. So you really have to be careful when you go to these that you make all your complaints. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a esta cita médica con los doctores de la compañía de seguro. Tiene que acordarse que este doctor fue asignado por la compañía de seguro. No son sus amigos, no están ahí para apoyarlo ni estar de su parte. El cheque que ellos reciben como pago viene a nombre de la compañía de seguro, siendo de que lógica dirá que ese doctor va a probablemente decir algo más conveniente para el seguro porque ellos son los que lo están pagando. Así que tiene que tener mucho cuidado cuando ve a estos doctores, no solamente por eso, tiene que darle los síntomas de todo el dolor que está sintiendo, sea muy detallado porque todo eso va a ir en un reporte. También cosas que se hacen de día a día, por ejemplo, recibimos un reporte de una clienta que estaba llegando tarde a la cita y por no querer llegar tarde, estacionó su carro, se fue corriendo a la oficina del doctor y así mismo lo pusieron en el reporte, que sintieron que ella estaba muy bien, que la vieron corriendo del parqueo hacia la oficina y eso fue generado en el reporte y utilizaron eso a la contra de nuestra clienta para acabarle su beneficio médico. Así que tiene que tener mucha cautela. And are there other exams that you let the clients know about? Sí, hay otros exámenes, son liabilities exams y tort. Wow, Es okay. es lo mismo, pero Great. son también otros tipos de exámenes, no solo son IMEs. What does that mean, Emily? So that's very similar. These doctors also work for the other side. In this case, it means that your case is in a lawsuit. It's in the court system and it's heading towards trial. This is the doctor who will testify for the defendants. The defendants are the other side, the insurance company, if the case goes to trial. So again, this doctor is not your friend, not a doctor that works for you on your behalf. They work for the other side, and you want to make sure you tell them all your complaints of pain so that when the doctor goes to court and testifies, can't say, no, the person said there's nothing wrong. Exactly. Así que hay otro tipo de cita médica con la cual también Tiffany, esa persona, de contactar para eso. Es muy similar a los IMEs que se hace con la compañía de seguro en el principio del caso. Lo único es que en esta etapa ya su caso está en una demanda. Así que el doctor que está viendo fue asignado por el defendiente, la persona que estamos demandando. La misma cosa en el sentido de que ese doctor no es su amigo, ese doctor está generando un reporte para nosotros, para la corte, eso lo va a ver el juez, cuando lleguemos a juicio, eso lo va a ver el jurado, y es el doctor que va a testificar a favor del defendiente del otro lado. That's right. Okay, so there are other things that go on in the office. Before we get to the IMEs, we sign up the case, I get the files, I go through everything, and the first person that gets those files is Tiffany. Yo sí. Yo también abro casos
ella me lo da, mi manager, ella me da los casos. Lo primero que yo hago, los reviso, veo cuándo fue que se asignó el caso para ver cuánto tiempo tengo para abrirlo. Lo primero que hago, lo más viejo, lo más rápido posible, es que lo abro, contacto al cliente, le pregunto si la información está correcta, hago todos los reclamos con la compañía de seguro para que después no haya ningún problema cuando nosotros llamemos para que nos den el número de reclamo, la dirección donde tenemos que mandar las cartas y todo por el estilo. And there are certain forms that you fill out Ujú. for the client so that Yes. the Department of Motor Vehicles, Ujú. for instance, gets a certain form. Can you tell us a little bit about that form? Ok, recibo una carta de DMV, es una carta para la persona que está manejando, se llama DMV 104. Ahí uno, what is it, Iris? MV1. It's okay. The MV-104 is your version of the police report. So we get a police report for a car accident, for instance. The police take statements Ujú. from all the drivers in the accident. And sometimes some of the drivers fib a little bit. They don't say the truth. So we listen to what our clients have to say. Mhm. And what they believe happened in the accident is what we put down on our version of the police report, and we file it with the motor vehicles. Very important job from Tiffany. Sí, es muy importante porque pueden perder hasta la licencia si uno no llena esa forma. Lo primero que yo hago es chequear que esté bien correcta, llenada bien correcta. Exacto, eso Ujú. como indica Tiffany Iris, es un formulario, un documento que es como su versión de reporte de policía. Cuando llega un oficial a la escena, le va a hacer preguntas a toda la persona involucrada y muchas veces pueden haber alguna cosa que no concuerden con nuestro cliente. En muchas ocasiones a veces ni hablan con el cliente. Puede ser por el lenguaje, que no se entienden o que simplemente están haciendo el reporte muy rápido. So, nosotros llenamos ese documento con el departamento de motovehículos, lo mandamos directamente a la oficina oficial de ellos en Albany y esa tiene la versión del accidente de nuestro cliente ya registrado. And then there's another form. Sí, We call that no the- fault application. That's Great. right. And what is that? Ok, no fault application es una fórmula que se llena con la información del seguro suyo. Eso significa que el no fault tiene que pagar por todos sus tratamientos médicos. Entonces hay que llenar ese formulario muy bien para que puedan para que le puedan pagar los gastos médicos. Y solamente tenemos X cantidad de tiempo para poder someter esa aplicación. So, la aplicación se tiene que someter 30 días del accidente. No se puede pasar de esa fecha Right. porque entonces ya pierde la oportunidad de poder hacer el reclamo. So, todo eso lo hace Tiffany, lo llena. Usualmente se hace con el carro, es el seguro suyo o el seguro del carro a donde usted iba, Ajá. si es un pasajero en un vehículo. Ellos son los que le cubren su beneficio médico. And remember, their rates won't go up even though they're using their insurance. Right. It's the law in New York that you have to use your insurance for your medical benefits. But rate decisions go on whose fault it was. So the accident's not your fault, your rates won't go up. So don't be afraid to make this claim. You're entitled to these benefits. No puede tener miedo de hacer este tipo de reclamo porque en el estado de Nueva York el carro a donde usted iba, aunque sea su seguro, es el que le tiene que pagar legalmente por todo su tratamiento médico hasta $50,000. Así que no se tiene que preocupar de que me van a subir el seguro si yo llamo, porque ese es su derecho a ese dinero y a ese tipo de beneficios sin importar de cómo fue que sucedió el accidente o quién tuvo la culpa. Ellos suben la tarifa solamente, eso tiene que ver con liabilidad, pero su derecho a esa compensación la tiene. There are so many parts of her job. It's so complicated. I don't even know how you keep track of everything. Son muchas partes al trabajo de Tiffany, es Sí. muy complicado y tiene tanto diferente aspecto y todo es bien delicado y tiene su How tiempo do de you do expiración. that? Bueno, ella me pregunta que cómo lo hago. Yo creo que como ya tengo que hacer muchas cosas, tengo muchas responsabilidades, yo sé que es muy importante y es mucha responsabilidad. So, trato de manejar todo lo más rápido posible. Si tengo que venir a trabajar extra tiempo, vengo a trabajar extra tiempo para asegurarme de que los clientes estén seguros de su parte. Hay una
It's a form. No. It's another Ok, form. hay otra forma que se llama Notice of Claim. Eso para los carros que no están asegurados. Nueva York siempre protege a la persona aunque no tengan seguro de carro. Se llama MVAC. It's a MVAC, form. MVAC is a company in New York State. It's called Motor Vehicle Accident Indemnification Corporation. And it pays your medical bills Sí. if you don't know your insurance. Sí, Very ahora, simple. muy importante en este estado, Envía. aunque el carro no tenga seguro, el carro donde usted iba o hasta el carro de la otra persona, está garantizado de tener un seguro que se llama NVIAC a través del estado de Nueva York, que le puede todavía compensar por no solo sus heridas, pero también su tratamiento médico. So it's important that you contact us when you have a car accident because we get everything done the proper way with Tiffany. Yep. Así que es muy importante comunicarse con nosotros lo más pronto posible cuando se ve involucrado en un accidente, porque nosotros somos expertos en esos formularios, no sabemos todos los detalles de lo que lleva a abrir un caso y asegurarnos de que cada reclamo se haga adecuadamente. Así que acuérdense de llamar al número que está en pantalla, al 1-800-745-4878. Tenemos 3 oficinas. En Long Island tenemos el 100 de la Herricks Road. En Mineola tenemos la oficina en Brooklyn, el 1472 de DeKalb Avenue. Tenemos también nuestra oficina en el Empire State Building. Somos súper accesibles, nos puede llamar 24/7. Si no puede venir a donde nosotros podemos ir a donde usted. Siempre lo que se haga más conveniente para el cliente. Así que queremos darle las gracias a Tiffany por estar con nosotros hoy. Y de nuevo, muy buenas noches y gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Adios. Adios. See you then. Bye-bye. Say goodbye.